momentos escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. El cristiano también tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios, porque solo de esa manera le va a poder hacer frente al enemigo, que va a venir con muchas artimañas, con muchas tentaciones, muy subliminalmente. Va a venir de una manera frontal o va a venir de una manera subliminal. Siempre va a buscar la forma. Pero ahí es donde el cristiano tiene que tener discernimiento espiritual. Y tiene que estar lleno del poder de Dios para poder vencer al enemigo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo que leímos al principio, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es lo que la palabra, cuál es la intención de la palabra? Que usted esté consciente que no es cualquier lucha, que esté consciente que es una lucha fuerte contra el enemigo. Claro, no para asustarse, no, porque el Señor está cual poderoso gigante con nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces no es para asustarnos, es para que estemos conscientes de que no es cualquier cosa y que hay que tomarlo con seriedad, de llenarse de Dios. Gloria a Dios. Porque esto es algo que no es transferible, no es algo que otro tiene unción y le va a pasar, como decir, le voy a dar carga. No. Esto es un asunto personal. Cada uno lo tiene que buscar y cada uno se tiene que llenar de Dios. Y dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Va a haber un día malo? Sí, va a haber un día malo. Hay días de bonanza, días de bendición y días de grandes victorias. Pero también hay días malos. Hay días de batallas tremendas. Cuando el cristiano de repente amanece y dice: no sé qué me pasa, estoy desanimado, no tengo que comer, tengo recursos, tengo amistades, todo está en paz, pero no sé qué me pasa, estoy desanimado. Es una batalla. Y ese desánimo no se va a ir con un buen desayuno, ni con una buena conversación con un buen amigo. Ese desánimo se va a ir cuando se va de rodillas a la presencia de Dios, a decirle: Señor, no sé ni de dónde ni por qué se apareció esto, pero en el nombre de Jesús echo fuera todo desánimo, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Se tiene que levantar ya con mucho ánimo, porque Dios le va a inyectar ese ánimo. Cuando amanece todo triste, no sé ni por qué estoy triste, no se me murió nadie, ni siquiera mi mascota, nada, no sé ni por qué estoy triste. A reprender y echar fuera eso. El enemigo va a tirar aflicciones también. No sé por qué estoy angustiado, estoy afligido. Son cuestiones que vienen a golpear
Y tiene que orarle al Señor y decirle: fuera en el nombre de Jesús, tengo victoria. Pero van a venir también tentaciones. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a buscar el momento propicio de debilidad, etcétera. Va a conocer su talón de Aquiles y le va a tirar por ahí. Y si no está firme, hermano, cae, como se dice, redondo, ¿verdad? Si no está firme, cede a la tentación. Por eso dice la palabra: cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, cada uno de su propia carnalidad, de su propia debilidad en la carne, es que está siendo golpeado por ese lado. O sea que entre más frío, entre más indiferente, entre menos espiritual, el viejo hombre se levanta, la carne se levanta y va a tratar de tomar su lugar. Pero hay que sepultar al viejo hombre, hay que sujetar al viejo hombre, hay que fortalecerse en Dios, hay que llenarse de Dios para ser vencedor. Porque van a pasar los días, los meses y los años, y ahí tenemos que estar en pie, en victoria, firmes, como olivo verde en la casa de nuestro Dios, como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae y siempre da su fruto a su tiempo. Pero para eso hay que buscar a Dios, hay que fortalecerse en Dios. Mire lo que dice la palabra. Entonces dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, siempre firmes, ¿verdad? Estad pues firmes. ¿De qué manera? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo vamos a deshacer la fuerza del mal y el engaño del enemigo, la mentira, las herejías y todo? Conociendo la verdad. Por eso es que el Señor nos dice, veamos en Josué 1:8, todos nos conocemos el 1:9, pero el 1:8 a veces no. Y mire lo que dice Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra de Dios, la verdad de Dios. Hermanos, si conocemos la verdad y estamos llenos de la verdad, no habrá herejía, no habrá error, no habrá falsa doctrina que el enemigo quiera utilizar para tratar de desviarlo de la verdad. Por eso usted y yo tenemos que ser fieles lectores de la palabra de Dios, y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. En otras palabras, no solo lectores ni solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, la mentira, la herejía no va a poder, porque usted está lleno de la verdad de Dios. Nadie lo va a engañar, porque usted conoce la verdad. Usted, al leer la palabra, si es cristiano, si es hijo de Dios, si es fiel, Dios lo ilumina y usted entiende la palabra y se goza con la palabra. Y cuando se está predicando la palabra, usted corrobora, usted confirma: así es, esa es la palabra de Dios. Pero también cuando de repente una herejía detecta de inmediato que eso no es de Dios, y por lo tanto tiene entonces que combatirlo con la verdad de Dios. Por eso es que nos ordena la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Hace énfasis en la verdad y hace énfasis en el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo de la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando mi vida está llena de la palabra de Dios, entonces tengo fe. Y el enemigo no va a poder hacernos dudar de nada. Y va a tirar sus dardos de todas las formas y maneras posibles, pero van a ser ahogadas en el escudo de la fe. No va a poder, hermano, las palabras negativas del enemigo, las malas insinuaciones, todo eso, ¿dónde se va a ahogar? En el escudo de la fe. Ahí se va a quedar. No va a poder pasar y no va a poder hacer daño, porque usted y yo estamos llenos de la palabra y creemos en Dios. Dice la palabra, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a golpear al enemigo? Con la palabra. ¿Cómo venció el Señor al enemigo allá en el desierto? Con la palabra. Usted y yo, ¿cómo lo vamos a vencer? Con la palabra. No va a ser con filosofías, argumentos, algunos conceptos humanos, no. Va a ser con la palabra de Dios. Mire qué precioso es que un cristiano sea conocedor de la palabra de Dios. Que conozca su Biblia, donde están los libros, el contenido de ella. Que cuando se hable de algo de la palabra, de inmediato se traslada a esa epístola, a ese libro, a ese evangelio, porque sabe dónde está. Se traslada inclusive en el tiempo, ¿verdad?, donde sucedieron esos eventos, cuando se mencionaron esas palabras. ¡Qué bendición! Porque el enemigo no va a poder contra él, porque siempre va a salir a la defensiva con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que orar? En todo tiempo. Y tenemos que hacerlo en el Espíritu. Entonces, no es orando de vez en cuando, es en todo tiempo. Y no es orando de una manera superficial, mecánica o automática, sino tiene que ser una oración en el Espíritu. Y para lograr esa oración en el Espíritu, no puede ser una oración breve de segundos o de un par de minutos. No, hay que entregarse, ¿verdad?, en la oración por completo, en la presencia de Dios, hasta que usted siente esa libertad, en que Dios lo toca, en que usted se llena de Dios. Y ya no es una oración superficial, ya no es una oración meramente humana, es una oración en el Espíritu. Alabado sea Dios. Y aquí recordamos lo que dice Pablo también, escribiendo a los romanos. Vayamos a Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Y el verso 26, mire lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga bien, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces no es una oración superficial. Es lo que dice la Escritura, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Porque es una oración que va a tocar el corazón de Dios. Es una oración
que va a ser hecha en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Es una oración que tiene poder. Gloria al nombre del Señor. Y por eso es que nos recomiendan que oremos en todo tiempo, porque si no oras siempre, entonces no va a ser fácil mantener esa comunión y esa conexión con el cielo, ¿verdad? Es como cuando usted deja de hablar mucho tiempo con una persona, sí le tiene confianza, sí lo conoce, pero allá a lo lejitos, porque es muy poco. Pero cuando habla todos los días con esa persona, la confianza es mayor. Y la comunicación es perfecta, es eficaz. Hablar con Dios a cada 8, a cada 15 es una oración muy superficial. Es una comunicación muy superficial. Pero cuando hablamos con Dios todos los días y mantenemos esa comunicación, hermano, es una comunión poderosa, y esa oración llega a ser una oración espiritual. Porque el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces será una oración eficaz si oramos en todo tiempo y en el Espíritu. Y recomienda a Pablo diciendo: y velando en ello con toda perseverancia. O sea, tengo que cuidar de mantener esa comunión. Tengo que perseverar, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora ya, en esta lucha ya no solo somos nosotros. Tenemos que ayudar a los otros en oración. Porque una de las cosas que tenemos como responsabilidad, como deberes hacia los otros cristianos, es orar los unos por los otros. Primero tengo que ser capaz de orar por mí para poder asumir la responsabilidad de orar por los demás. Tengo que aprender a buscar a Dios, a perseverar en la oración, a entender el propósito de Dios, para también sentir la carga y entender la necesidad que hay de orar por otros. Y una oración en el Espíritu. Así que tengo que orar entonces y suplicar por todos los santos. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a Timoteo, dice: cuando te recuerdo en mis oraciones, le dice a Timoteo. Y a los demás le dice: oro para que Dios los ilumine, para que Dios los ayude. Y así nos damos cuenta que Pablo oraba entonces por las iglesias. Y oraba por sus discípulos, por los hermanos cercanos a él, para que Dios los ayudara. Él tenía su propia batalla, su propia lucha, pero era vencedor. Y ahora podía ayudar a otros en su lucha. No seamos nosotros de los que me ayuden a orar, porque si no me muero, ¿verdad? Si no, ya no puedo seguir. No. Tenemos que aprender. Y también tenemos que ayudar a otros. ¿Habrá algún momento en que necesitamos oración? Claro que sí. Aquí lo dice Pablo, el mismo Pablo dice: y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo no estaba diciendo: oren por mí porque me siento desanimado. No. Oren por mí porque me estoy muriendo de hambre. Tampoco. No, Pablo decía: yo oro por ustedes, por su comunión, por su vida espiritual, para que Dios los ayude. Pero también él dice: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio.
Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Nuestra lucha espiritual, segunda parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.